Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta serie de mensajes, en este caso acompañado por dramas, y este sería el mensaje 12 en sus pasos, como titulamos. Quiere decir que hemos estado mirando y analizando la vida de Cristo como hombre aquí en la tierra desde que nació hasta un día como hoy que resucitó. Y esperamos y confiamos de que haya sido de bendición todas las enseñanzas que hemos estado estudiando, no solamente en los mensajes del domingo, sino también en los grupos pequeños, los grupos de oración, en los cuales hemos también estado analizando, no los mismos temas de los mensajes, pero sí que tienen que ver con la vida de Cristo. Y damos gracias a Dios por esto. Y hemos llegado al momento culminante de la vida de Cristo, en la cual, una vez más, pero de una forma quizás más rotundente, más firme, que Jesús que nosotros creemos y que nosotros seguimos es verdaderamente el Hijo de Dios. No fue un mártir, no fue un héroe que murió por una causa, fue alguien muy especial. Y realmente esta quizás de la cristiandad, posiblemente la fecha más grande, más importante, porque realmente demuestra, como dije, que todo lo que Cristo había dicho es verdad. Cualquiera puede decir que va a morir y va a resucitar. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, que lo haga, eso es otra historia, ¿verdad? Que haya muerto de la forma en que murió y que resucitó. Por eso Cristo demostró en este día realmente quién es para nosotros. Y su vida ya estaba llena de milagros y de cosas espectaculares, realmente, que solamente Dios podía hacer, como fue el hecho, por ejemplo, de nacer de una virgen. Una mujer que sin relaciones carnales con otro hombre, estuvo embarazada y dio a este niño, lo cual ya definitivamente fue un acto sobrenatural que solamente alguien lo ha hecho, una sola persona llamada Jesús. Después, una vida sin pecado, una vida perfecta. ¿Qué ser humano ha podido alguna vez vivir una vida santa, perfecta? Bueno, cualquiera lo puede decir, igualmente, pero ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede ser perfecto? Nadie es perfecto. Bueno, excepto uno, Jesús. Igualmente la forma en que murió. Y recordemos que Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su espíritu. Y eso fue otro acto más de su divinidad. Todas las personas mueren por una causa, por una enfermedad, pero no mueren cuando ellos quieren, a no ser que se suiciden. Pero incluyendo para suicidarse necesitan un recurso externo, lo mismo una pistola con una soga o que tirarse de un quinto piso, pero hace falta hacer algo. Nadie puede entregar su vida. Cristo entregó su vida en la cruz, demostrando también ser Dios. Pero entonces llegó el momento clave, después de estar sepultado, de su tumba estar asegurada, pues Él al tercer día resucitó, un primer día de la semana. Y por eso al domingo se le ha llamado el Día del Señor. Por eso los cristianos desde el principio se reunían los domingos para siempre celebrar semanalmente, que no fuera a olvidarse que un día como ese Cristo había resucitado. Por consiguiente, entonces, el culto de la iglesia cristiana es un culto a un Cristo vivo. Así que por eso todo esto es tan importante en lo que nosotros creemos. El apóstol Pablo fue claro ahí en los Corintios de que si realmente Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima, porque estuviéramos creyendo y predicando un evangelio muerto. Estuviéramos hablando y siguiendo a un muerto, y nadie puede seguir a un muerto. Podemos seguir las ideas de un muerto, los pensamientos de lo que haya dejado escrito de una persona muerta, pero no a ese muerto, ya está muerto. En el caso nuestro, la vida de los cristianos, seguimos a alguien vivo, y ese es nuestro Señor. Así que de eso es importante. Ahora bien, cuando hablamos de resurrección, es necesario hablar de muerte. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Resurrección significa alguien que murió, que vuelve a tomar vida. Así que si alguien está pensando que qué bonito es resucitar, piénselo 2 veces primero. Tiene que morirse usted primero. Y eso no le gusta a nadie, morirse. Sin embargo, hermanos,
Lo cierto es que muchas veces los predicadores y las iglesias hacen énfasis en lo positivo de la vida cristiana, de esta nueva vida en Cristo, y nos olvidamos que es necesario morir primero. Y en ese sentido vamos a terminar el mensaje. Pero efectivamente el propio Señor Jesucristo, para que llegara este momento glorioso del domingo, tuvo que pasar 3 días antes por el terrible momento de la muerte. Sabemos que la muerte es algo negativo. La muerte no fue algo que Dios hizo. Dice la Biblia allá en Génesis que cuando Dios hizo al mundo, vio que todo era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y en ningún momento vemos en la creación que Dios haya creado la muerte. La muerte fue consecuencia del pecado del hombre. No estaba en el plan inicial de Dios, aunque estaba dicho de antemano que si el hombre y la mujer desobedecían, iban a morir. Quiere decir que es algo negativo, sin embargo, es algo por lo que Cristo pasó. Y es algo que es parte importantísima a tener en cuenta. Porque precisamente si Cristo tuvo que morir, fue porque el hombre pecó y murió primero espiritualmente, para recibir el castigo del pecado. Vamos a ver rapidito algunos textos que hablan de la muerte en este sentido y por qué es importante este concepto. Ahí en Génesis capítulo 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que ahí está mencionada la muerte como una consecuencia del pecado del hombre. Adán pecó, la naturaleza hacia el pecado entró en la humanidad, la hemos heredado nosotros, por consiguiente, todos nosotros pecamos. Y este juicio dado a Adán y a Eva, también entonces lo recibimos nosotros. Yo soy hermano de los que creo, yo sé que en este punto en teológicamente hay muchas opiniones, ¿ok? Pero yo soy de los que creo que el hombre realmente es condenado por su pecado. No por el pecado de Adán, sino por su propio pecado. Y lo que hemos heredado de Adán es la naturaleza, el pecado, por consiguiente todos vamos a pecar. Pero nadie puede decir que Dios nos está cobrando a nosotros injustamente el pecado que cometió Adán. No, por el pecado de Adán entró el pecado al mundo, por el pecado de Adán entró la naturaleza del pecado al mundo, pero cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por cuanto todos pecamos. Quiere decir que la condena de muerte que fue dada a Adán también es dada a nosotros por cuanto, al igual que Adán y al igual que Eva, nosotros también hemos desobedecido. Hemos desobedecido a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Por consiguiente, la muerte es consecuencia, no solamente, repito, de el pecado de Adán, sino el nuestro también. Así que la muerte es algo que hemos llevado como un castigo. Sin embargo, ¿qué pasó entonces con Cristo? Cristo vino a recibir el castigo de esa muerte eterna que nosotros merecemos por nuestro propio pecado. Miren, fue palabra de Dios. La palabra de Dios fue empeñada ese día. Ciertamente morirás. Y muchos de nosotros, yo sé que espero que el único padre imperfecto que hay aquí no sea yo, pero muchos de nosotros quizás prometimos algún castigo a nuestros hijos que no cumplimos, ¿verdad que sí? Si lo haces te voy a hacer esto y después no lo hicimos. Sobre todo si el castigo estaba un poco excesivo. Yo espero que ninguno de nosotros le haya dicho a un hijo: si haces eso te rajo la cabeza. Y lo hizo, y no fuimos capaces de rajarle la cabeza, hablamos de más. O cosas, barbaridades que a veces nosotros los padres decimos. Pero déjenme decirle, Dios no es un padre que comete los errores que nosotros pudimos haber cometido, porque Dios es perfecto. Por consiguiente, su palabra no era una exageración. Si pecas, si desobedeces, ciertamente morirás.
Y así se cumple y se ha cumplido y esa condena está sobre cada uno de nosotros. Pero bendito sea el Señor lo que hizo Jesús. Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos somos pecadores. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en su Hijo, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que Cristo vino a ser el Cordero de Dios, que vino a ser sacrificado recibiendo el castigo que Dios prometió a todo aquel que pecara. Por consiguiente, para hacer cumplida su justicia, hacía falta que alguien recibiera ese castigo terrible que fue la muerte del Señor Jesucristo. Y definitivamente fue una muerte terrible en la cruz. En las películas ahora con la tecnología nueva, pues todavía es más visual y más impactante la forma en que presentan en esta película la forma terrible en que Cristo murió. Pero lo cierto es que no fue solamente el dolor físico, sino el hecho de recibir el castigo de su propio Padre y cómo el Señor le dio la espalda a Cristo en la cruz, haciéndole pagar el precio de nuestro pecado. Esa palabra de Cristo en la cruz en Mateo 27, 46 nos recuerda ese momento. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que sí llegó a la cruz, sí llegó a la resurrección, pero antes tuvo la terrible experiencia de la muerte. La muerte terrible, los dolores en su cuerpo, pero al mismo tiempo el abandono de su Padre, la justicia de Dios, haciéndose cumplir sobre su Hijo, haciéndola cumplir Dios mismo, el Padre, sobre su Hijo, para que nosotros, siendo pecadores, tuviéramos una oportunidad. Si Cristo no hace eso por nosotros, no habría oportunidad para ninguno de nosotros. ¿Qué estaríamos haciendo aquí, verdad? ¿Celebrando qué? Y al final, por ser pecadores, todos tendríamos que irnos a la muerte eterna. Yo no creo que eso sea para celebrar. Sin embargo, si estamos celebrando algo, fue por lo que Cristo hizo. La justicia de Dios se cayó sobre él. La ira de Dios, justamente, la ira justa de Dios cayó sobre su Hijo Cristo. Él pagó por nosotros. Él murió y después entonces fue que resucitó. Hermanos, y lo hizo y pagó. Otra palabra de Cristo en la cruz, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ahí está Cristo clavado en la cruz, tenía sed, le dieron a tomar vinagre. Él dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Pagué, terminé. Hice, Dios Padre, hice lo que me enviaste a hacer. He cumplido el castigo por el pecado y lo he hecho hasta el final. He cumplido completamente la misión que me diste. Ya he sufrido el castigo y ahora muero, y entrega su espíritu. Qué terrible y maravillosa experiencia al mismo tiempo. Terrible para Cristo, fuerte para Cristo, maravillosa para nosotros. La han llamado tradicionalmente, al menos en inglés, Good Friday, un buen viernes. Y alguien dirá: bueno, para Cristo no fue nada bueno, fue terrible recibir ese castigo injustamente, como Él, como haciendo Él inocente, pero haciendo Dios justicia en Él. ¿Por qué se llamará entonces Good Friday? Porque para nosotros es bueno. Usted se da cuenta que es el día que alguien vino y pagó una deuda que yo no podía pagar. ¿Es bueno o no es bueno? Es maravilloso. Ese día es descanso. Ese día que esa deuda que era impagable, que me iba a hacer sufrir a mí, alguien vino y la pagó.
Ese día es maravilloso, es bueno, aunque haya otro pagado por mí. Eso sucedió cuando Cristo murió. Por eso es tan importante recordar que es verdad que Cristo resucitó, maravillosa experiencia, importantísima experiencia, pero lo hizo porque primero murió. Con razón entonces podemos decir que no hay salvación en otro más, sino en Cristo. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Y podemos añadir en el espíritu de este texto, no solamente en ninguna otra persona, en ninguna otra cosa. No existe algo que podamos hacer por nuestra fuerza para que para que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque el plan de Dios fue que su Hijo pagara. Él pagó. Por consiguiente hay que reconocer esta verdad. Es por Él, por el que pagó, por la fe en Él que podemos ser salvos. Escuché esto de alguien una vez y es una gran realidad. Cualquiera que piensa que hay otra forma de llegar al Padre aparte de Cristo, está diciéndole a Dios que mandó a su Hijo a morir por gusto. Porque yo me pregunto, piensen en esto. Si existiera otra forma para ser salvo, bueno, hubiéramos ido todos por esa otra forma y no hubiera sido necesario que Cristo sufriera tanto. No hubiera sido necesario que Él tuviera que morir en esa cruz terrible. No hubiera sido necesario que Dios abandonara a su Hijo en la cruz. Si existiese otra forma. Pero ¿por qué entonces Dios lo hizo? Porque no hay otra forma. La paga del pecado es muerte, todos hemos pecado. Esa ley de Dios está sobre nosotros y fue uno y solamente uno el que pagó por nosotros. Por eso fuera de Él no hay salvación. Es el único camino. Es la única forma de poder ir al Padre, porque es la forma en que el Padre nos dio la posibilidad de acercarnos a Él. En ningún otro hay salvación, dijo el texto. Y Romanos 10:9 nos recuerda que habiendo Él hecho eso por nosotros, solamente se trata de una fe sincera y completa. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. La forma de ser salvo es confesarle, creerle. Creer que es un Dios, que es un Cristo vivo, que es el Hijo de Dios, que murió por mí, que resucitó de los muertos. Así que esa terrible muerte fue necesaria para nuestra salvación, pero también fue necesaria para que Cristo resucitara. Y aunque definitivamente el diablo estuvo presente en toda esa maldad alrededor de la muerte de Cristo y en todo ese escarnio, definitivamente Dios, el Padre, permitió todo eso pensando en nosotros. Pensando en qué linda y nueva oportunidad está dando a esta creación maestra. Lo único que Dios hizo a su imagen y semejanza fuimos nosotros. ¿Se da cuenta? Lo único. Lo único que tiene libre albedrío para escoger su vida como Dios somos nosotros. Los únicos que tenemos la capacidad de comunicarnos con Él espiritualmente es el ser humano. Porque ningún otro ser tiene espíritu. Tienen vida, pero no espíritu. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos algo especial, único, increíble delante de Dios. Y Él ama esa obra. Y tristemente esa obra le traicionó, usando la capacidad que Dios nos dio. Y una de ellas tan importante que yo defiendo mucho es el libre albedrío del hombre. La decisión de él de escoger su camino.
escogió eso que somos, que nos hace iguales a Dios en ese aspecto. El hombre lo escogió para pecar, para desobedecer. Y entonces vino esta condena. Y vino entonces por amor de Dios la necesidad de que alguien pagara. Y eso fue Cristo. Y ahí está la muerte. Y Cristo murió. Y Cristo pagó. Y Cristo fue sepultado. Pero al tercer día resucitó por ser Dios también. Mateo 28 del 1 al 10. Vamos a leer ese texto. Según Mateo, ¿qué ocurrió ese día? Un día como hoy, y decíamos el viernes en el culto precioso que nuestros jóvenes nos dieron para el nombre de Dios, para la gloria de Dios, que estuve leyendo que no siempre coincide el calendario nuestro con el calendario judío, pero que este año coincidieron. Quiere decir que un día como hoy realmente sí el Señor resucitó. Un día como hoy el Señor resucitó. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que esa es la versión de uno de sus que escribieron de los biógrafos, Mateo, de Jesús, de lo que pasó allí. Y qué precioso que esto ocurrió, hermanos. Miren, los discípulos estaban acobardados. Dice que los que eran pescadores volvieron a ser pescadores otra vez. Esto se acabó. Mataron al maestro. No solamente lo mataron, de la forma tan terrible que lo mataron, tan humillante, como un ladrón de los peores. Lo hicieron sufrir de esa manera y Cristo se dejó matar. Allí Él no hizo nada por defenderse. Allí murió como un pobre hombre malo, como si estuviera recibiendo un castigo terrible por algo malo que había hecho. Y sabemos que en la mentalidad judía eso era algo que había. Si algo malo te pasa es porque algo malo hiciste. Esa es la mentalidad de esa cultura que todavía creo que perdura aún inclusive en muchos de nosotros. Si algo malo le pasó es porque algo mal hizo. Así que si Cristo sufrió tanto como el Hijo de Dios, así que todo había terminado. Y después cada uno de estos apóstoles y cada uno de estos discípulos de Cristo estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Y la diferencia está en que le vieron resucitado y le reconocieron y le adoraron como hicieron estas mujeres. Yo no sé los que enseñan que Cristo no es divino. ¿Qué hacen con este texto? El único que merece adoración es Dios. Allí las mujeres vinieron a los pies de Cristo y lo adoraron. Lo adoraron los magos cuando vinieron del oriente siendo un bebé o un niño, perdón, y ahora le adoran resucitado porque es Dios y requiere y merece toda adoración. Y vivo, ahora pudieron decir: qué equivocados estábamos, pero cómo no nos dimos cuenta de que esta muerte era el plan de Dios
de que estaba muriendo por nosotros. ¿Cómo no nos dimos cuenta que realmente esto es lo que Él mismo estaba anunciando? Y lo reconocieron, y lo recordaron, y ahora le adoran, y ahora le predican, y ahora están dispuestos a seguirle. Ahora, ¿qué significa esa resurrección para nosotros? En primer lugar, creo que nos da seguridad de nuestra salvación. Una seguridad preciosa de nuestra salvación. Una de las cosas más lindas del cristiano que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe en Jesucristo es que está seguro, puede estar seguro de esa salvación. ¿Por qué? Porque fue pagada. Dios no va a querer que se pague 2 veces por lo mismo. No tenemos nosotros que pagar ya lo que ya Cristo pagó. Por consiguiente, cuando hemos puesto la fe en Jesucristo y hemos recibido eso, reconociendo que ya está pago, puedo decir, ya esto es mío. Lo tengo, no porque yo lo pagué, no porque me lo gané, sino porque alguien lo pagó por mí y fue pagado en full, completo. Dijo Cristo, consumado es, terminado es, pagué. Así que porque Cristo resucitó, murió y resucitó, yo puedo estar seguro de que quien pagó por mí no fue un ángel, como dicen algunos, no fue un profeta, fue el Hijo de Dios que murió por todos nuestros pecados. Otra cosa preciosa que tenemos es que ese Jesús que nos salvó y que vino está con nosotros. Como dijo él en la Gran Comisión, yo estaré con ustedes. Ir y hacer discípulos, predicando el Evangelio, y yo estaré con ustedes. Él está. ¿Cómo dijo él? Cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Eso es muy fácil decirlo y después que me maten y que me den muerto. Y poder decir, bueno, Él está con nosotros, pero se murió. Podemos decir, Él está con nosotros porque resucitó. Sí lo está. Cuando pasemos el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros porque Él está vivo. Amén. Cuando estemos pasando por una prueba, cuando haya alguna duda en nuestra vida, sea lo que sea, yo puedo decir, Dios me acompaña porque su Hijo Cristo lo prometió y Él vive. Ningún muerto puede prometer eso y cumplirlo. Yo te puedo decir, mira, voy a estar contigo siempre, lleva esa cadenita y cada vez que veas la cadenita, acuérdate de mí. Es lo más que puedo hacer. Pero estar no puede, ya se murió. Pero Jesucristo puede. Así que nos da la seguridad no solamente de la salvación, sino también de su presencia en nosotros. Otra cosa preciosa es que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna, porque vive. Miren, Él fue primicia, y eso lo estudiamos hoy en la escuela dominical. Los que estuvieron en la escuela dominical disfrutaron hoy de una magnífica clase. Primicia, fue el primero en resucitar. Y eso nos da a nosotros una esperanza preciosa de que nosotros lo vamos a hacer también. No es una promesa de algo que Él no va a hacer. Es una promesa de algo que ya Él hizo. Él murió por nosotros, algo que no tenemos que hacer, porque Él murió. Pero ahora Él resucitó y está diciendo, esa experiencia que yo estoy teniendo es primicia. Quiere decir, yo soy el primero. Si soy el primero, va a haber un segundo, un tercero, un cuarto y estaremos todos nosotros ahí siguiendo la experiencia de Cristo. Así que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que hay una esperanza preciosa de vida eterna en nueva vida resucitada. También, hermanos, es una confianza segura en que regresará en un reino eterno. ¿Por qué? Porque resucitó y ascendió y fue cientos de testigos lo vieron subir al cielo. Y sus palabras dijo, así como me han visto ir, así mismo regresaré. Si se hubiera quedado en la tumba, ¿qué esperanza hay de que regrese? Todavía estuviéramos esperando todavía que resucitara. Y hubiera sido una gran mentira porque dijo que al tercer día y hubieran pasado ya miles de años, ¿no? Sin embargo, porque resucitó y ascendió, sé y podemos saber y podemos estar seguros de que va a resucitar. Amén. Porque
Fue profetizado que nacería y nació. Fue profetizado que viviría sin pecado y sin pecado vivió. Fue profetizado que moriría en la cruz entre dos ladrones y que recibiría el castigo de nosotros, y así lo hizo. Fue resucitado que resucitó al tercer día y al tercer día resucitó. ¿Por qué vamos a dudar ahora? ¿Por qué dudar ahora que va a regresar después que hizo todo lo que ya hizo? Cumple su promesa. Es real. Es maravilloso y vivimos en esa esperanza gloriosa de que un día nuestro Señor regresará e implantará justicia para siempre. Así que en esa esperanza vivimos y toda esa esperanza es real y es válida. Precisamente porque lo que ya dijo que iba a hacer es lo que ya hizo por nosotros. Lucas 24, 46 al 48. Vamos a este texto. Hablando Jesús. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos eran testigos y fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo, y lo fueron. Igualmente nosotros, hermanos, ahora somos testigos de que un Cristo vivo hizo algo en nuestras vidas. Yo al menos. Y yo espero que todos o la mayoría de ustedes puedan decir, si tengo alguna esperanza en esta vida, es por lo que un Cristo vivo hizo en mí. Si puedo decir que hubo un cambio en mi vida alguna vez, es por lo que un Cristo vivo hizo en mí. Si yo he podido salir victorioso de tantas tentaciones, siendo yo tan débil, es porque un Cristo vivo estuvo conmigo. Si en medio de todo lo negativo del mundo yo vivo con esperanzas, es porque hay un Cristo vivo que me ha dado esas esperanzas. Y eso es el mandamiento que Dios dio a sus discípulos. Esas palabras son de Cristo ya después que resucitó. Ahora cuenten, que me vieron, que me tocaron. Cuenten la experiencia de que realmente yo soy verdadero. Y esa palabra fue dada a sus discípulos que le vieron resucitado, y es dada a nosotros que le hemos visto actuar vivo y poderoso en nuestras vidas. Porque repito, hermanos, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas solamente Él pudo hacerlo. Nadie puede darle a alguien la seguridad de una victoria sobre la muerte excepto Cristo. Y fuera de Cristo no hay chance. La muerte y después el juicio y la condenación, ese será el final. Estuve leyendo esta información, para mí me resultó interesante, de que en este momento ya han existido en la historia reciente, no millonarios, sino billonarios con B, y han estado invirtiendo miles y miles y hasta millones en encontrar en alguna manera de vencer la muerte. ¿Tiene sentido? Porque oye, para acumular billones con B, tiene que haber uno o haber nacido de padres ricos o haber trabajado mucho. ¿Y qué pasa con este tipo de gente? Pienso yo. Tengo todo esto, acumulado todo esto, y ahí se me está acabando el reloj. ¿Y ahora? Porque no hay manera de gastar billones. Tú puedes gastar, no sé si puedes gastar millones, me imagino que sí, pero no sé cómo, pero de alguna manera se pueden gastar millones, pero billones. Y además que hace la vida para gastar todo esto. Tengo que dejárselo a otro. Ay, si yo pudiera vivir más y empezar a disfrutar un poco más de esto que he acumulado, de estas riquezas. Así que tiene sentido. Y aquí tengo algunos nombres de esta gente. Un tal Peter Thiel. Y se ha invertido millones en la Fundación SINS, que investiga un método de biotecnología para rejuvenecer.
Este otro, William Andreck, fundador de Silicon Valley en California, intentó un método llamado Halcyon Molecular, pero ya fracasó y está en la bancarrota, el método no funcionó. Así que el pobre sigue viejo y se va a seguir poniendo viejo. Este otro, Dmitry Iskov, multimillonario ruso, lanzó la iniciativa 2045, donde dice que para esa fecha, para el 2045, tendrá descubierta la inmortalidad. El pobre, ¿qué dirá? Tanto este dinero yo quiero disfrutarlo. El problema es que ellos saben que no se pueden llevar de eso ni un centavo. Larry Ellison, billonario que ha invertido más de 40 millones en estudios para vencer la muerte. Pero miren lo que él dijo. Y lo cito con mi humilde traducción, así que confíen que más o menos se parece. Yo les prometo que más o menos dice lo que él dijo. La muerte me disgusta. La muerte nunca ha tenido sentido para mí. ¿Cómo una persona puede estar aquí y de pronto desaparecer y no estar más? Y yo añadiría, ¿cómo estar aquí con tantas cosas y desaparecer y no poderme llevar nada de esto? Quiere decir, hermanos, que esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida con los pies bien puestos en la tierra, sin Cristo, es morirse. Y después de eso la muerte eterna. Pero hermanos, la realidad preciosa de lo que han puesto de la vida en Cristo es morirse físicamente, pero vivir en vida eterna, en cuerpos resucitados delante de la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza segura. ¿Por qué es una esperanza segura? Porque está basada en hechos reales, históricos, con testigos que vieron a aquel Cristo muerto en la cruz, vieron a aquel Cristo que lo enterraron, que lo metieron en una cueva, en una tumba, y después lo vieron resucitado, después lo vieron ascender al cielo, y después estuvieron dispuestos a morir por no negar lo que ellos vieron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron Pedro y Juan cuando los azotaron. Le dijeron, no hablen más en el nombre de Cristo, no digan más que ha resucitado, no hablen más en el nombre de Cristo porque los vamos a matar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos oculares de primera mano, lo vimos. Mátenme, mátenme. Así que es una esperanza segura. Y fuera de ese Cristo resucitado no existe. No existe ninguna esperanza de vida eterna. La ley de la vida va a ser la muerte. Y ahí después una muerte segunda y eterna. Pero es necesario tener esa fe. Es necesario creerle y aceptarle. ¿Recuerdan qué pasó con Tomás? Cuando apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, no estaba él presente. Pobrecito. Si hubiera sido otro, hubiera pasado lo mismo. Y no creo que era Tomás porque fue Tomás, sencillamente que fue el que no estuvo, porque ninguno creía. Fue tan terrible, fue tan horrible ver a su Cristo morir, que ya tenían ese trauma, pienso yo, metido profundo en su vida. Tanto dolor de ver a su maestro morir de esa manera. Y cuando los demás dijeron, oye, está vivo, lo vimos. ¿Cómo? Si no lo toco, si no meto las manos en sus huecos, si no lo toco el costado, yo no lo voy a creer. ¿Y qué le dijo Cristo? Cuando apareció y lo vio, Tomás, mira, tócame, soy yo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué dijo Tomás? Se arrodilló. ¿Y qué le dijo? Señor mío. ¿Y qué más? Dios mío. Decimos todo el mundo, Señor mío y Dios mío. A Cristo, al Hijo de Dios resucitado. Y esa fue la declaración de fe de Tomás. Y es la declaración de fe necesaria para recibir este regalo de Dios, este perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora bien, les dije, y con eso vamos a terminar, de que iba a hacer hincapié en la muerte. Porque tristemente
Muchos predican un evangelio de resurrección y de vida sin hablar de que es necesario morir. Y déjenme decirle que es imposible vivir una vida abundante en Cristo si no estamos dispuestos a renunciar a una vida de pecado y dejarla atrás. Es lo que la Biblia llama el hombre viejo. Si Cristo para resucitar le fue necesario que morir y la terrible experiencia de la cruz, no es justo que nosotros podamos decir, ahora yo voy a disfrutar de la resurrección y de una vida nueva, pero voy a seguir en la vieja vida de pecado. No son compatibles. Se hace necesario pasar por esa experiencia de la muerte del hombre viejo. Y sabemos que eso es en el poder de Cristo, no por nuestras fuerzas. Pero es necesaria esa experiencia. Y es necesario recalcar eso. Que el cristiano que vive esta nueva vida en Cristo, en términos espirituales, ha resucitado, ha nacido de nuevo a esta vida nueva. Tiene que reconocer delante de Dios que ha renunciado, que ha hecho morir a ese viejo hombre. Con sus costumbres, con sus pecados, con las cosas que hacíamos que deshonraban a Dios. No hay manera de seguir con la vida vieja y no hacerla morir y resucitar una vida nueva. No, hace falta morir a esa vida vieja. Y sabemos que eso es por la gracia de Dios y en el poder de Dios, pero tenemos que reconocer que tenemos que hacerlo. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 44. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que a ese viejo hombre hay que despojarse de él y hay que revestirse y renovarse de este nuevo hombre creado según Dios en santidad. Así que, miren, nadie que quiera seguir aferrado a su vida de pecado, nadie que le ha cogido demasiado el gusto a tener ese estilo de vida, va a apreciar y va a reconocer la necesidad de la nueva vida en Cristo Jesús. Es necesario darse cuenta y decir, no ha valido esta vida sin Cristo. No ha valido la pena esta vida sin Cristo. Realmente, si Cristo murió en la cruz y resucitó para una vida nueva, y yo quiero esa vida nueva, se hace necesario que yo renuncie, que yo deje atrás este viejo hombre viciado con costumbres y con acciones que no honran a Dios, en el cual el centro de todo ha sido yo, y pensando en mí, en mi egoísmo. Eso tiene que quedar atrás para poner a Dios primero. Así que si hablamos de resurrección, es porque primero hubo muerte. En la resurrección de Cristo, primero murió en la cruz por nuestros pecados. Y en la vida nueva y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús de nosotros, se hizo necesario un viejo hombre muerto, dejado atrás, desechado. No vale la pena, no quiero seguir ese estilo de vida, no quiero seguir ese camino. No me ha servido para nada en esta vida y para lo único que me ha servido para condenarme. Por consiguiente, lo dejo atrás. Y sé que por nuestra fuerza es imposible, pero por la gracia de Dios sí es posible. Y con la fuerza de Dios sí es posible. Y Dios quiere que en este día, que estamos celebrando la resurrección de Cristo, que murió la muerte que yo no tengo que morir, que es la muerte espiritual, si esté dispuesto a vivir una vida nueva y estar dispuesto a hacer morir al hombre viejo que me separa de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por un día como hoy. Gracias porque nuestra esperanza no está basada en religión,
no está basada en falsas promesas, no está basada en sectas seguidoras de hombres, sino que está basada en tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que murió pero que también resucitó, que vive y reina y que regresará por su pueblo. Gracias, Señor, porque en esta celebración preciosa podemos reconocer lo precioso que es la vida que ya nos has dado y la esperanza de una vida eterna contigo. Y si tenemos esa esperanza, es porque tú vives. Ahora, Señor, yo te suplico que así como tú estuviste dispuesto a morir en la cruz por nosotros y resucitar siendo el primero en esta experiencia maravillosa para estar con el Padre para siempre, estemos dispuestos nosotros por fe, en arrepentimiento y confesión, estar dispuestos a hacer morir a ese viejo hombre y vivir a una vida nueva contigo para siempre. Tú resucitaste por tus propias fuerzas porque tú eres Dios. Nosotros queremos resucitar, pero no por nuestras propias fuerzas porque no somos Dios, sino en las tuyas. Y por esto te suplicamos tu ayuda para creerte, para arrepentirnos de corazón y para permitir que tú nos hagas nacer a una vida nueva y morir a una vida vieja. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén, Señor.